Un cordial saludo para todos. El tema de esta charla es la infalibilidad del Papa. Al reflexionar sobre este tema, inmediatamente se hacen presentes varios otros porque están íntimamente ligados, pero se hace necesario que los temas que vayamos tratando se presenten en lecciones específicas que desenvuelvan un solo tema a la vez, de manera que se haga muy digerible para todos y nos permita evitar cualquier error que se pueda filtrar por nuestra poca formación. Entrando ya en materia, voy a iniciar con dos puntos introductorios. El primero, cuáles son esos temas conexos que no voy a tratar. Y el segundo, acerca de lo que sí voy a tratar, cuál es la importancia de este tema, su dificultad para estudiarlo y cuál es el método que vamos a seguir en esta lección. No hablaré de la infalibilidad del magisterio ordinario universal, ni de la infalibilidad del concilio ecuménico. Tampoco hablaré de la posibilidad de un papa hereje, ni de su tema anexo que es la sede vacante. Las razones son las siguientes. Los otros dos magisterios infalibles no son tema de polémica en la actualidad, y la herejía de un papa o la sede vacante suponen claridad en la noción de la infalibilidad. Luego se hace urgente empezar por tener un sólido conocimiento de este concepto específico. La importancia de lo que sí hablaré, que es la infalibilidad del Papa, como les había dicho, se deduce fácilmente de lo anteriormente dicho. Dentro de la crisis actual, todas, o por lo menos la gran mayoría de las fracturas que dividen a los tradicionalistas, tienen su esencia en la posición frente al Papa. Es primordial entonces, en este momento, tener clara la doctrina de la Iglesia al respecto para no dejarse arrastrar por alguno de los estilos que ofrece el actual bazar de tradicionalismos. La dificultad radica también en lo anteriormente afirmado. Cada tradicionalismo de ese panteón que se ha generado tiene una manera diferente de interpretar lo que la Iglesia ha enseñado al respecto. Finalmente, el método que vamos a utilizar para esta breve lección es el método básico de lectura, de comprensión de lectura. La Iglesia ya se pronunció sobre este asunto, por lo tanto no se requieren ni citas de autores, ni teólogos para dar argumentos de autoridad, ni discusiones, ni opiniones. Lo que se necesita es entender qué enseñó la Iglesia al respecto. Entonces, lo primero que necesitamos es el texto, pero esa comprensión tiene que ser según el espíritu de la Iglesia. El romano pontífice, cuando habla ex cátedra, esto es, cuando en el ejercicio de su oficio de pastor y maestro de todos los cristianos, y en virtud de su suprema autoridad apostólica, define una doctrina de fe o de costumbres como que debe ser sostenida por toda la Iglesia, posee aquella infalibilidad de la que el Divino Redentor quiso que gozara su Iglesia en la definición de la doctrina de fe y costumbres. Los elementos fundamentales para una correcta lectura son aquellos usados para la composición de la unidad básica del lenguaje, es decir, la oración. Esos elementos son sujeto, verbo y complemento, siendo el sujeto quien ejecuta una acción, el verbo la acción y el complemento la parte de la oración donde se dan las precisiones de lo que se quiere expresar, como son el objeto sobre el que recae la acción y las circunstancias en que se realiza la acción. Explicado de otro modo, el sujeto responde a la pregunta ¿quién hace la acción? El verbo ya está dicho que es la acción y en el complemento se responden las preguntas qué, cuándo, dónde, etc. Pero dicho así tan gramaticalmente puede ser aún confuso, así que lo veremos con una oración concreta solo para estar seguros de que todos estamos entendiendo lo mismo. En la oración la vaca come pasto, en este ejemplo, a la pregunta ¿quién come pasto?, la respuesta es la vaca. Por tanto, la vaca es el sujeto de la oración. El verbo come es la acción que la vaca realiza. Y pasto es el objeto sobre el que recae la acción de comer, respondiendo así a la pregunta ¿qué come la vaca? Tenemos entonces aquí una oración que expresa una idea completa. Sin embargo, se podría precisar más la idea, complementando con la información
cuándo come pasto la vaca, dónde come pasto la vaca, etc. Pues bien, siguiendo el ejemplo mencionado, lo podemos aplicar al párrafo de la definición de la encíclica. Para ubicar el sujeto de la oración, debemos preguntarnos de quién estamos hablando. Y es claro, del romano pontífice. ¿Cuál es la acción que realiza el romano pontífice? ¿Cuál es el verbo de esa oración? Posee. ¿Y qué es lo que posee el romano pontífice? ¿Cuál es el objeto de la oración? La infalibilidad. Y más aún podemos tener en el complemento de esta oración un aspecto más, y es el hecho de cuándo posee la infalibilidad del romano pontífice. Y la oración nos dice cuando habla ex cátedra. Vemos entonces que la circunstancia que provee el complemento de la oración trata específicamente acerca del punto de discusión contra quienes aseveran diferentes teorías respecto de la infalibilidad del Papa. Luego, es pertinente descartar desde ya el error que por el solo peso gramatical de la oración se hace inaceptable. Es decir, que el Papa es infalible siempre que habla, porque la oración afirma que hay una circunstancia que condiciona. ¿Cuándo? Pero por lo pronto quedemos en que la infalibilidad no la ejerce el Papa en cualquier momento. Y por lo menos dejemos en claro que cuál es el significado etimológico de la expresión ex cátedra. Es falso que la expresión ex cátedra es sinónimo de la Santa Sede en cualquiera de sus acepciones. La cátedra está asociada a la docencia, es decir, como mínimo hay que reconocer que la oración en una primera lectura ya deja en claro que la infalibilidad asiste al Papa solo cuando está en ejercicio de su función magisterial, es decir, de enseñanza. Y aquí algunos, reconociendo ya lo grotesco del primer error, de que el Papa es infalible incluso en una conversación con un amigo, pretenden objetar que el Papa habla ex cátedra siempre que toca la fe y la moral, porque supuestamente siempre que se refiere a estos temas está enseñando. Pero veremos en breve que no es así, sino que se refiere a una función muy específica magisterial exclusiva de su competencia. Esta aclaración de lo que significa la expresión ex cátedra está dada por el derecho canónico en el canon 1323, la parte cuarta del derecho canónico, en donde se habla del magisterio eclesiástico, y del canon 1323 específicamente el párrafo 2. Allí se lee: el dar definiciones solemnes pertenece tanto al concilio ecuménico como al romano pontífice cuando habla ex cátedra. Nótese la palabra tanto. Eso significa que la expresión definiciones solemnes corresponde al uno como al otro. ¿Cuáles son esos sujetos a los que alude la expresión definiciones solemnes? Por un lado, el concilio ecuménico, y por el otro, el romano pontífice. Y oh sorpresa, el texto trae la precisión cuando habla ex cátedra. Entonces, continuando con nuestro ejercicio de comprensión básica de lectura, podemos descomponer esta oración compleja en dos oraciones sencillas. Esto lo confirma cualquier maestro de lenguaje y ese ejercicio de alumnos de escuela primaria. Las dos oraciones que resultan son entonces: el dar definiciones solemnes pertenece al concilio ecuménico y el dar definiciones solemnes pertenece al romano pontífice cuando habla ex cátedra. Puedo incluso cambiar el orden de las palabras en la segunda oración y no se altera su función sintáctica. El romano pontífice cuando habla ex cátedra da definiciones solemnes, o el romano pontífice habla ex cátedra cuando da definiciones solemnes. De donde puedo entender que las expresiones habla ex cátedra y da definiciones solemnes
tienen exactamente el mismo contenido conceptual, significan lo mismo. De manera que volviendo sobre el texto de la encíclica Pastor Eternus, podemos afirmar con certeza que el Romano Pontífice posee infalibilidad cuando da definiciones solemnes. Sabemos hasta aquí, en teoría, cuándo el Papa ejerce su infalibilidad, pero nos queda por comprender en la práctica cómo identifico que el Romano Pontífice da una definición solemne. Para eso, una vez más la Iglesia nos instruye a través del Código de Derecho Canónico en el citado Canon 1323, pero esta vez en el parágrafo 3. No se ha de tener por declarada dogmáticamente ninguna verdad mientras eso no conste manifiestamente. Esta vez, como herramienta de lectura, no echaremos mano de la gramática y la sintaxis, sino que acudiremos a la lógica filosófica, que en este caso la atomista y la aristotélica convergen. En lógica, una proposición universal que niega expresa lo mismo que su opuesta universal que afirma. Vamos con los ejemplos para no enredarnos con terminología. Si yo utilizo la frase no aceptaré ninguna fruta del canasto que no esté sana, es lo mismo que si dijera sí aceptaré todas las frutas del canasto que efectivamente estén sanas. Aplicando la misma lógica al texto del código, tendríamos que decir que si no se ha de tener por declarada dogmáticamente ninguna verdad mientras eso no conste manifiestamente, es lo mismo que decir que se ha de tener por declarada dogmáticamente toda verdad mientras eso conste manifiestamente. Hagamos un breve recuento de lo que hasta aquí hemos desarrollado con nuestro ejercicio de lectura. Primero comenzamos estableciendo una oración central dentro de la larga definición de la encíclica Pastor Eternus. Esa oración básica fue: el Romano Pontífice posee infalibilidad cuando habla ex cátedra. En segundo lugar, apoyados en el derecho canónico, pudimos probar que la oración anterior es equivalente a decir que el Romano Pontífice posee infalibilidad cuando da definiciones solemnes. Ahora, en tercer lugar, encontramos que la circunstancia que nos permite juzgar que hay una verdad declarada dogmáticamente es que sea manifiesto. Esto significa que nuestro análisis exige que la expresión declarar dogmáticamente sea equivalente a dar definiciones solemnes. Pues bien, una vez más el código nos autoriza a hacer esta equivalencia de términos. Para esto es necesario sacar nuestra mente de la gramática y la lógica donde iniciamos, las cuales nos prestaron servicio en el momento oportuno, pero tenemos que ubicarnos ahora en el plano ontológico, es decir, el de la realidad, de la cosa que tenemos delante. Para evitar términos técnicos, lo digo en otras palabras, debemos hacer uso del sentido común. Siempre que hacemos un análisis tenemos que llegar a un punto en que hagamos la consideración de la cosa como tal en el plano real. De lo contrario, caemos en el racionalismo o hasta podemos terminar arrastrados por el idealismo, creyendo que estamos haciendo servicio a la verdad. Voy a volver a los ejemplos para digerirlo más fácilmente. Pensemos en una imagen sencilla de un árbol nutrido por el suelo en el que fue sembrado y un sembrador a su lado. Con esa imagen yo puedo afirmar que el sembrador plantó el árbol en suelo fértil para que se nutra. Pero también podría decir que el suelo nutre al árbol que el sembrador plantó. Y de la misma manera podría decir que el árbol es nutrido por el suelo fértil en el que lo plantó el sembrador. Son tres oraciones diferentes, pero en todas lo que estoy expresando y lo que la mente de todos nosotros concibió es una sola realidad, no son tres realidades distintas.
Se distinguen 3 oraciones en el plano gramatical, pero se identifican con una sola realidad, en el plano ontológico, en el plano de la realidad. Aplicando esto a lo que nos ocupa, debemos ver que en los 3 parágrafos del canon 1323 se usan expresiones distintas. En el parágrafo 1 se utiliza la expresión creer con fe divina y católica. En el parágrafo 2, dar definiciones solemnes. Y en el parágrafo 3, tener por declarada dogmáticamente. Pero esas 3 expresiones se aunan cuando las considero en el plano de la realidad. Están hablando de lo mismo. Aquí la realidad es que hay una verdad declarada, como en nuestro ejemplo había un árbol nutrido. Hay un romano pontífice que da definiciones solemnes, como en nuestro ejemplo había un sembrador que plantaba. Y hay unos fieles que creen la verdad, como haber un suelo que nutre al árbol en el ejemplo. Son 3 aspectos de una misma cosa, nombrados según el énfasis que se pretenda. Es por tanto cabal afirmar que hablar ex cátedra, dar definiciones solemnes y declarar dogmáticamente son lo mismo. Y del mismo modo asiste razón para afirmar que el romano pontífice posee infalibilidad cuando da definiciones solemnes, mientras eso conste manifiestamente. Ahora es menester aclarar cuándo consta manifiestamente. La misma encíclica lo aclara. Toda esa información que habíamos dejado de lado en el momento de encontrar la oración fundamental, ahora es necesaria. Y son 4 circunstancias que allí se enumeran. Antes de enumerar esas 4 circunstancias es importante tener en cuenta una aclaración. Todos los fieles estamos unidos a la Iglesia por 3 lazos. El lazo de la fe, que es el fundamental, porque sin este los otros 2 no son posibles. El lazo de la caridad o de la gracia, que es el más excelso porque es el que perdurará por toda la eternidad. Y el lazo jurídico, porque siendo la Iglesia además una sociedad con gente a su cargo, necesita unas leyes y un sistema para funcionar. Por ejemplo, cuando alguien es excomulgado, se desliga de la Iglesia por el lazo jurídico. Cuando una persona comete un pecado mortal, se desliga por el lazo de la caridad o de la gracia. Y cuando un individuo peca de herejía, se desliga por el lazo de la fe. Bueno, en cada uno de esos 3 lazos, el Papa tiene una primacía diferente. Esto representaba la famosa tiara, que era una triple corona exclusiva del Papa, que fue vendida por Pablo VI en el espíritu de Judas. Los 3 poderes del Papa. Hago la aclaración de que en el poder jurídico además se incluye el poder temporal del Papa como rey de los estados pontificios, que hoy en día se reduce al Estado Vaticano y sin ningún ejercicio monárquico. Pero mientras hubo verdaderos papas, fueron también señores temporales del territorio bajo su jurisdicción. Entonces, la supremacía del Papa en cada uno de esos órdenes se conoce como sumo pastor en el campo de la fe, sumo sacerdote en el campo de la gracia y sumo juez en el campo de la jurisdicción o de la ley. Esta aclaración venía a colación porque la primera circunstancia que discierne que el romano pontífice está dando una definición solemne es que actúe como sumo pastor, no como sumo sacerdote ni como sumo juez, en donde encontramos todo el peso de la expresión ex cátedra, desde su cátedra de docente, porque en la enseñanza como sumo pastor es que el romano pontífice apacienta las ovejas en un grado propio y exclusivo. Por eso ex cátedra no puede significar simplemente desde Roma o desde la Santa Sede. Es desde su cátedra docente en cuanto sumo pastor, distinguiéndola de sus otras funciones como papa. La segunda circunstancia dice en virtud de su suprema autoridad apostólica. La palabra virtud implica una fuerza,
tiene que ser manifiesto que se apoya en la fuerza de la infalibilidad que lo ampara, dada su suprema autoridad apostólica, que le viene del supremo apóstol San Pedro, es decir, que lo ampara por la promesa hecha a San Pedro, esa promesa que encontramos en San Lucas 22:32, donde nuestro Señor dice que ha rogado por él para que confirme a sus hermanos, y en la de Mateo 16:18, en donde nuestro Señor le denomina como piedra sobre la cual edificará su iglesia. La tercera circunstancia que nos deja manifiesto que el Papa está dando una definición solemne es precisamente cuando define una doctrina de fe y costumbres. Y la cuarta circunstancia hace mención al alcance de su intención al definir, porque debe ser sostenida por toda la Iglesia, es decir, habla de un alcance universal. No hay margen de error, porque no hay ningún margen de interpretación diferente al que se debe hacer conforme al espíritu de la Iglesia, apoyados en el derecho canónico, sin dejar de lado una herramienta fundamental como la lógica tomista y la más básica de todas, la gramática del lenguaje, que permite saber qué es lo que los términos que están siendo utilizados pretenden expresar. Entonces, haciendo este recorrido por la gramática, la lógica y el espíritu de la Iglesia, que está reflejado en este caso en las aclaraciones que nos da el derecho canónico, tenemos una claridad absoluta en qué es lo que significa el dogma de la infalibilidad del Papa, hasta dónde se extiende, cuáles son las circunstancias y condiciones que tiene, y por lo mismo podemos ya estar tranquilos de no ser engañados por todos los tradicionalismos que han surgido con el tiempo, haciendo cada quien una interpretación a su acomodo. Para terminar ya completamente, solo quiero hacerles un pequeño comentario acerca del tema. Es muy importante que cuando tratamos de conservar la doctrina que el Padre Basilio nos enseñó y por la cual se jugó su vida, tengamos en cuenta cuál es el recorrido que él hizo en esos temas. El Padre Basilio empieza a estudiar el tema de la infalibilidad desde los años 80. Su primer texto acerca del tema de la infalibilidad lo publica en 1998, y la época en que más literatura tiene él acerca de este tema de la infalibilidad del Papa es durante el año 2013. También hay algo publicado en el 2014 y finalmente en el 2023 con todo el tema que ha surgido a partir del tucismo y la presencia de la Sociedad Santa María en Bogotá. Pero básicamente la parte más nutrida de su literatura acerca de la infalibilidad está en el año 2013. Pues es muy importante saber que el primer texto y el que le da el fundamento a toda la demás literatura que él tiene acerca del asunto fue publicado en 1998. Y acerca de ese texto quiero también dejar un último comentario, y es que en muchos de los sermones o incluso en los otros escritos ustedes pueden encontrar que el Padre Basilio no habla de las 4 circunstancias que yo les he mostrado en el párrafo, es decir, el tema de que sea como sumo pastor, de manera explicitando su intención de ser infalible, tratando sobre fe y costumbres y con un alcance universal, porque no es que no esté en acuerdo con esto, porque obviamente él entendía muy bien la doctrina de la encíclica, solamente que en la explicación de este texto en particular de 1998 y en muchísimos de sus sermones, él no menciona las 4 circunstancias, sino que dice que son 3 condiciones. Esas 3 condiciones las menciona como sujeto, objeto y modo.
Sujeto, cuando habla de sujeto se está refiriendo a esa primera condición que mencionábamos de sumo pastor, en donde el Papa está haciendo el ejercicio de su ministerio magisterial con su función de santamente custodiar y fielmente exponer el tesoro revelado. Cuando menciona objeto, se refiere al tema de fe y costumbres, que es explícitamente en esa materia en lo que el Papa está definiendo. Y por último, esa tercera condición que él menciona es el modo, que es lo que en la encíclica dice cuando el Papa define una doctrina. El modo es eso, la definición, es la intención que tiene el Papa de hacer explícito el sentido concreto de una verdad de fe. Podríamos pensar que está dejando de lado algunas de las circunstancias que menciona la encíclica en el párrafo de la definición de la infalibilidad, pero no es así. En realidad es simplemente un modo diferente de agrupar la información, y la razón es que para su exposición el padre sigue a un autor calificado llamado Umberto Betti, quien hizo un estudio acerca de la Pastor Eternus, publicado en el año 1961. Entonces, en muchos de sus sermones y escritos van a encontrar que no menciona las 4 circunstancias como lo hace la encíclica, aunque en algunos otros sí lo hace, pero en los que no lo hace y se refiere a estas 3 condiciones es porque está siguiendo a Umberto Betti en su estudio de la Pastor Eternus. Bien, me despido esperando que la explicación esté suficientemente clara y sea concisa. Les manifiesto mi alegría por saber de que hay todo un grupo deseando trabajar por la conservación de la doctrina de la Iglesia que el Padre Basilio con tanto esmero quiso transmitir, y esperamos seguir subiendo este tipo de material para el beneficio de todos.